Pies, por favor, y vamos a leer nuestra Biblia en Mateo capítulo número 28, por favor. Mateo 28, hermanos, puestos de pies, hermanos, y vamos a tener la lectura. Mateo 28, hermanos, versículo número 18, perdón, versículo 16 al 20. Sí, Mateo 28, versículo 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Estamos con el tema de la iglesia. Vimos, hermanos, hace algunas semanas, hermanos, la importancia de no dejar de congregarnos. Y ahora, hermanos, vamos a ver la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, este es uno de los textos que más yo creo que se ha predicado en los últimos años en la iglesia evangélica. Un texto predicado por misioneros, un texto predicado por pastores, un texto predicado en diferentes conferencias, en diferentes maneras, de diferentes formas. Pero aunque es un texto que se ha predicado muchas veces, se ha escuchado muchas veces, se ha hecho énfasis de esto muchas veces, hermanos, es uno de los textos, es uno de los mandatos que modernamente, actualmente es el más ignorado. Y es el más ignorado, hermanos, por la filosofía falsa que muchos de nosotros hemos adquirido respecto a la misión de la iglesia. A ver, hermanos, la iglesia no tiene otra misión. La misión de la iglesia no es tener reuniones de compañerismo. Es parte de la iglesia, pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia tampoco es hacer labores de caridad. Es parte de lo que hay en la iglesia, pero no es la misión de la iglesia. Es más, hermanos, la misión de la iglesia jamás ha sido ni será, hermanos, ayudar a todas las personas que tienen problemas. Es parte de la iglesia, pero no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando digo que es la misión de la iglesia, no estamos hablando de liderazgo de una iglesia. No estamos hablando de la denominación de una iglesia. Estamos hablando de todos aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia. Pregunta, hermanos, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios? Usted es la iglesia. Este mandato es para usted. Esta ordenanza es para usted, tanto de manera individual como de manera colectiva. Este mandamiento es para usted y para mí. Y si como iglesia no estamos cumpliendo con este mandato, hemos fracasado. Porque lo que teníamos que hacer, no hicimos. Hoy usted se ha dado cuenta que el día de hoy se aperturó lo que es una clase de discipulado. Porque esa es la misión de la iglesia. No puede haber evangelismo sin discipulado. Y gracias a Dios porque tenemos muchos nuevos en la iglesia. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Pero Dios quiere que hagamos más discípulos. Padre, bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Habla a nuestros corazones. Gracias porque puedo tener aquí ahora a los que se supone ya tienen mucho tiempo, ya conocen tu palabra, tienen ya cierto bagaje recorrido en la iglesia. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Gracias, hermanos. Estamos, hermanos, viendo aquí la última o el último momento en el que los discípulos iban a ver al Señor Jesucristo. Ya no le verían más. Jesucristo ha resucitado ya Jesucristo estuvo por más de 40 días con ellos, apareciéndose a cada uno de sus discípulos. En el libro de Corintios habla de a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, Cristo se ha revelado a un cierto número de personas.
Pero en esta reunión, en este lugar, hermanos, en este monte, Jesucristo se aparece a sus 11 discípulos, está con ellos. Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En este momento Cristo está con ellos. Cristo está a punto de ascender. El libro de Hechos nos dice que ellos le hacen una pregunta al Señor: Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Y cuándo será el tiempo de tu venida? Es en ese contexto donde Jesucristo está dando lo que se conoce como la Gran Comisión. Ahora, Jesús está con ellos y les va a dejar la instrucción más importante, hermanos, que la iglesia necesita o que la iglesia va a recibir, que es la misión de la iglesia. Cristo les va a enseñar a la iglesia la gran importancia que tiene, el deber que la iglesia tiene de cumplir con este mandamiento. Ahora, tenemos que entender una cosa: lo que Jesús va a hacer aquí es darles un mandamiento. No es una sugerencia, no es un plan, no es algo que a lo mejor sería padre que la iglesia lo aplicara si quisiera aplicarlo. Es un mandato que toda la iglesia tiene que cumplir. La iglesia no es opcional, esto es cumplirlo, es el deber de la iglesia, es la responsabilidad de la iglesia cumplir con eso que el Señor va a dejarles. Y hermanos amados, si la iglesia no está cumpliendo con esto, entonces, hermanos, la iglesia, ¿qué cuentas le va a dar a Dios de la omisión con lo que Dios le ha encargado a esta iglesia? Ahora, mire lo que dice, hermanos, versículo 18. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver primeramente, en primer lugar, la razón de este mandamiento. ¿Qué es lo que recubre este mandamiento? ¿Cuál es la causa de este mandamiento? Verso 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note la palabra potestad. La palabra potestad significa toda autoridad, todo dominio, todo derecho me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Muchos tomamos el verso 19 y 20 para hablar acerca de la esencia de la Gran Comisión. Pero hermanos, la Gran Comisión no tiene el peso que debe tener si no entendemos quién es quien nos ha mandado a hacer lo que es la Gran Comisión. No es el mandato de un pastor, no es el mandato de una denominación, no es el mandato de una institución. Es que es aquel que tiene toda la autoridad, el que nos ha enviado. Es aquel que está sentado en su trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos ha mandado. Hermanos queridos, cuando nosotros desobedecemos un mandamiento, no estamos desobedeciendo un mandamiento humano, estamos desobedeciendo el mandamiento del gran legislador. Y ese gran legislador es Cristo, el Rey de Gloria. Ahora, hay una interesante: ¿por qué Cristo dice toda potestad me es dada? ¿Qué no le había sido dado ya a Cristo la potestad? ¿Qué no se supone que Cristo ya tiene o ya tenía potestad? Y para poder entender esto, hermanos, tenemos que irnos a la teología o a la comprensión grande. ¿Por qué Cristo dice que toda potestad les da en el cielo y en la tierra? Recordemos, hermanos, que en el libro de Génesis, vamos rápidamente por favor, hermanos, en Génesis, vamos a ver por qué Cristo primeramente dice que toda potestad le ha sido dada. Recuerde que aquí Cristo está resucitado, pero Cristo está hablando, hermanos, con un cuerpo 100%, ¿qué, hermanos? Humano. Cristo fue 100% Dios y 100% ¿qué, hermanos? Hombre, humano. Cristo está hablando, aunque ya con un cuerpo glorificado, está hablando en un sentido como humano. Cuando veamos a Cristo descender, no veremos un espíritu, no veremos un fantasma, no veremos una sombra, veremos a un hombre descender en carne y hueso. Cuando Cristo resucitó, resucitó en carne y hueso. Ahora, miren lo que dice Génesis, hermanos, por favor, en el capítulo 2 del libro de Génesis. Note esto usted, por favor, Génesis 2. Vemos aquí que Dios, hermanos, ya había creado a Adán, había creado la naturaleza, había creado animales. Y mira lo que dice, hermanos, en el libro de Génesis 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Dios había creado a Adán para que Adán fuera quien tomara la autoridad o la responsabilidad de la creación.
Dios entregó en las manos de Adán la potestad de la tierra. Adán era quien tenía la autoridad. Adán labraría la tierra. Hay un verbo muy interesante, dice que él señoreará sobre la tierra. Esa palabra señoreará representa la autoridad, el dominio que Adán tendría en la tierra. Adán era un representante de Dios en la tierra, y Dios puso en las manos de Adán toda su creación. Adán era responsable. Génesis 3, nos vamos a Génesis 3 y nos vamos a encontrar que Adán perdió esa potestad el día que Adán y Eva tomaron del fruto del huerto y comieron. Ellos perdieron toda la potestad. Ellos perdieron esa autoridad. Esa autoridad que Dios les había dado, se las entregaron prácticamente en las manos a Satanás. Ahora mire lo que dice, hermanos, en Génesis 3, versículo, ahí en la maldición, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Note que dentro de esa maldición que Dios está dando a cada uno de ellos por el pecado, dice la serpiente que va a haber una enemistad entre su simiente y la mujer, y que ese bebé, esa simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Satanás, hermanos, tenía el dominio de la tierra. La Biblia lo dice claramente. Cuando Satanás tentó a Cristo, hermanos, en ese monte, Satanás le dijo: mira, si tú me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. ¿Quién podría otorgar los reinos del mundo si no fueran de él? La Biblia nos dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Satanás tiene la potestad del mundo, o tenía la potestad del mundo hasta este momento. Pero aparece un hombre nacido de mujer, aquella simiente prometida, aquella raíz de David, aquel vástago de la tierra o de la familia de Isaí, aquella persona que heriría en la cabeza a la serpiente. Mire lo que dice Romanos capítulo número 5 versículo 12. Romanos 5:12. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron esa potestad, perdieron esa autoridad, perdieron, hermanos, ese derecho. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí es la maldición del pecado. El hombre está contaminado de pecado. La muerte ha pasado a todos los hombres por el pecado. Pero mira lo que dice ahora, hermanos, en el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, que dice, queridos hermanos, justos. Hermanos, cuando Cristo vino a la tierra en la misma semejanza de Adán, en un cuerpo humano, Cristo vino a arrebatarle la potestad, la autoridad al enemigo. Y cuando Cristo resucitó, Cristo tomó ese derecho. Cristo tomó esa potestad. Ahora Él, Jesucristo, hombre resucitado, tiene toda la autoridad, no solo en la tierra, sino en el cielo. Se sentó a la diestra del trono de Dios, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la honra y la gloria de Dios Padre. No resucitó un hombre común, resucitó el hombre que se sentaría a la diestra de Dios para reinar. Toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tiene Cristo ahora, hermanos. Y todo hombre será juzgado por Cristo mismo. La Biblia nos dice en Apocalipsis que Él vendrá como un juez justo.
y todo ojo le verá. Ese Cristo glorioso, ese Cristo portentoso, ese Cristo que venció la muerte, ese Cristo en forma humana que está sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, ¿sabe quién está sentado en el trono de Dios? Un hombre de carne y hueso, Jesucristo. Ese hombre es el gran legislador. Ese hombre es aquel que nos ha dado este maravilloso mandamiento. Y no debemos olvidar, hermanos, que la gran comisión tiene peso. La gran comisión es importante porque es Cristo el Todopoderoso quien nos lo ha encargado. No nos lo ha encargado un hombre. Por eso se equivoca muchas iglesias evangélicas al pensar que predicar el evangelio es de una denominación específica. No, la gran comisión, predicar el evangelio, evangelizar al mundo y hacer discípulos, es un mandamiento directamente del Señor para toda la iglesia. Es un mandamiento de Él para todos. Es Él el que ha dado este mandato a todos nosotros. No es un grupo denominacional. Ahora dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Note el versículo 19, dice: por tanto. Estas conjunciones que vemos en nuestros textos nos deja indicar, hermanos, que a través de lo que ya hemos escuchado anteriormente, se nos va a decir algo en este momento presente. Esta es una causa-efecto. Entonces, por tanto, al ser yo quien tiene todo el potestad, autoridad, al ser yo quien tiene todo el dominio y el reino de todas las cosas, por tanto, por ende, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, en griego, hermanos, existe un verbo que se conoce como verbos imperativos. ¿Qué es un verbo imperativo? El verbo imperativo es cuando aquel autor le está indicando al receptor que haga algo porque es una ordenanza, es un deber, no es una sugerencia, no es algo que si le gustaría hacerlo, no es una propuesta, es una ordenanza que tiene que cumplirse a cabalidad. Y el verbo imperativo en nuestro texto no está en id, está en hacer discípulos. Lo que Cristo está diciendo es que el id ya es algo que va implícito. Ir está en verbo en presente continuo. Quiere decir que es algo que se hace consecutivamente. Lo que el Señor está tratando de decirnos es que en el camino al ir evangelizando, nuestro mandato, nuestro deber es hacer discípulos. La iglesia ha confundido el mandamiento pensando que el mandamiento solamente es ir y repartir folletos. No, hermanos, el mandamiento no es ir a repartir folletos. El mandamiento no es irme a parar en el hospital, en la entrada y decir: amigos, Jesús los ama. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es ir y hacer discípulos, personas que aprendan, que sean enseñados, que sean instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Un discípulo es un aprendiz. Obviamente, para ser un discípulo, primeramente necesito evangelizarlos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos: id y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que predicar el evangelio a toda criatura, sí, pero el mandamiento de la iglesia es hacer discípulos. Ahora, el alcance es ¿dónde? A todas las naciones. Hermanos amados, es por eso que la obra misionera tiene un gran valor dentro de la iglesia local. ¿Cómo podríamos nosotros llevar este mensaje a todas las naciones? Yo te pregunto, hermanos, una cosa: ¿Cristo predicó a todas las naciones en su vida terrenal? ¿Sí o no? ¿Cristo viajó a Asia, Malta, Galacia, Éfeso, Bitinia, Inglaterra, España? ¿Cristo viajó a los lugares a predicar el evangelio a las naciones? No, Cristo estuvo en una región meramente. Pero por medio de la obra misionera, otras naciones escucharon el evangelio de la gracia salvadora. Fue a través de la voz de aquellos que Dios envió por su Santo Espíritu, que recorrieron grandes kilómetros para llegar a naciones donde este evangelio era completamente desconocido.
Es a través de la obra misionera que nosotros vamos a poder alcanzar, cumplir con este mandamiento. Y quizá nosotros no podemos ir a las naciones, quizá nosotros no podemos salir de nuestro lugar de origen y predicar a otro lado, pero a través de siervos de Dios que Él llame para su gloria, podemos alcanzar a otros con el evangelio por medio de la obra misionera. Hermanos, este mandamiento nos compete a todos. Ahora, hacer discípulos, ¿qué implica hacer? ¿Qué implica con hacer discípulos? Hacer discípulos, hermanos, tiene que ver con el ámbito de enseñar. Mira el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No se trata solamente de tomar una persona y darle el evangelio y decirle que Cristo lo ama y que Él murió por él. Se trata de prepararlo, capacitarlo, instruirlo, educarlo, mostrarle cómo debe de ser la vida de un creyente. Si está aquí, hermanos, es tomar el tiempo con esas personas para mostrarles acerca de la gracia de Dios. Mire un ejemplo, por favor. Mire el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos. Mire lo que implica ser discípulos. Mire el libro de Hechos, por favor. Capítulo número 20, hermanos. Hechos 20. Hechos 20. Si está aquí conmigo, hermanos. Hechos 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire versículo 17 en delante. Pablo aquí se está despidiendo de ellos, de los hermanos que están en Mileto. Mire lo que dice el versículo 19, perdón, dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo está hablando del mismo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y qué más, hermanos? Y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. ¿Qué estaba haciendo Pablo con esta iglesia en Mileto? Pablo le dice a ellos: hermanos, ustedes saben cómo me he conducido, cómo he andado con ustedes, que siempre les he anunciado y enseñado la palabra de Dios, tanto público como por las casas, de manera general como de manera individual. Hacer discípulos tiene que ver con enseñar a aquellas personas que han conocido el evangelio de Dios, enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Por eso hay tantas personas, hermanos, que parece que son cristianos porque dijeron una oración, porque repitieron una oración de fe que tú les dijiste que repitieran, pero no hay madurez. No hay crecimiento. Es más, hicieron una profesión de fe, repitieron una oración, pero a lo mejor ni siquiera salvos son. ¿Y qué tanto daño le hemos hecho a la iglesia con métodos así? Mire, llegamos a una persona y le decimos: mire, hermana, cierre sus ojos, repita conmigo esta oración. Y ahí está la persona repitiendo. Ahora, hermano, no estoy diciendo que está mal guiarlos a orar, a confesar a Jesucristo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el énfasis no es llevarla a que me repita una oración para yo poder decir un salvo, 2 salvos. No, hermanos, los salvos no se miden por repetición de fe. Los salvos se van a medir por sus obras, su evidencia, su caminar diario, cómo se comportan, cómo se conducen. Y para que ellos puedan saber cómo se ve una nueva criatura, tengo que enseñarlos. Hay que discipularlos. Versículo 27, Pablo lo vuelve a repetir: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mira, hermanos, nos hemos centrado tanto en solamente tocar puertas, darles un folleto, decirles un mensaje breve, que no hemos tomado tiempo para ver si esa persona verdaderamente ha conocido el evangelio, si esa persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Y muchos de nosotros ya no queremos invertir el tiempo en vidas. Si muy a duras penas ya salimos al sol a predicar, mucho menos vamos a querer ir a invertir en vidas. Pablo instruyó cada iglesia, hermanos, y no tengo el tiempo porque no me llevaría toda la tarde de veras enseñarles, pero Pablo en todas las cartas, la mayoría de sus cartas, siempre dice:
yo de esto ya les había advertido, yo ya les había avisado de esto, yo ya les había enseñado de aquello otro. Pablo constantemente preparó a todas las iglesias a las que le predicó acerca del reino de los cielos, a todas. No había iglesia que desconociera ciertas cosas. Pablo ya les había enseñado de todas estas cosas. Hermano, la pregunta es: ¿estamos enseñando discípulos? ¿Estamos enseñándole a otros cómo vivir la vida cristiana? Por eso, hermanos, el día de hoy tomé este tiempo, ahora que no iban a estar los nuevos creyentes, para decirle a usted, querido hermano, que tiene años en la iglesia, que no estamos cumpliendo con nuestro mandamiento. Yo quiero preguntarle a usted, ¿a cuántas personas usted ha invertido su tiempo? De los que están en aquel cuarto, ¿cuántos de ellos usted ha invertido tiempo en ellos? ¿A cuántos usted les ha enseñado la palabra de Dios? ¿Cuántos nuevos creyentes que han sido ganados por su boca y enseñados por su boca están sentados aquí en este lugar? La realidad, hermanos, es que no estamos cumpliendo con nuestro mandamiento. Versículo 35, vea lo que Pablo dice, vea la forma de los verbos. Dice: en todo os he, ¿qué? Wow. En todo los he enseñado. Dice Pablo: yo no he rehuido anunciarles el evangelio. Ustedes saben bien, hermanos, que de noche y de día no he cesado ni procurado de enseñarles con lágrimas. La iglesia primitiva, hermanos, no vamos a ir por tiempo ahí, pero en el libro de Hechos 2 dice que la iglesia primitiva todos los días y por las casas no cesaban de predicar ni enseñar. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo. Todos los días por las casas. ¿Cuánto tiempo usted toma en enseñarle a una persona acerca del evangelio? ¿Cuánto tiempo está tomando usted en hacer un nuevo discípulo? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1 también. 1 Tesalonicenses 1, rápidamente, hermanos. 1 Tesalonicenses 1. Note que hacer discípulos no es todavía más que evangelizarlos, es preparar, enseñar, nutrir, ser ejemplo para aquellos que van aprendiendo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 1. Versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena servidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores ¿de quién, hermanos? De nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo: ustedes han recibido ejemplo de nosotros. Ustedes han visto nuestro ejemplo. Ustedes aceptaron la palabra de Dios por nuestro ejemplo. Eso es hacer discípulos, por medio de enseñarles, por medio de instruirles, pero por medio de nuestro ejemplo, mostrarles la gracia de Dios, el reino de Dios, su llamado. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Ese es el mandato de la Gran Comisión: hacer discípulos. Podemos evangelizar, amén. Podemos repartir folletos, amén. Qué bueno que tenemos material didáctico para hacer eso. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y después de ser predicados, después de haber recibido el mensaje de salvación, ¿cómo van a crecer en la fe si no hay quien les enseñe? Muchos dicen: pues para eso los traemos a la iglesia, para que aquí se les enseñe. Pero, hermanos, ellos necesitan un alimento especial. Ellos necesitan escuchar los rudimentos de ciertas cosas. Por eso en esta tarde los hemos dividido, los hemos separado, para que ellos aprendan cosas que necesitan saber de un nuevo creyente, que usted y yo se supone que ya hemos desarrollado, ya hemos conocido. Pero a la misma vez yo instruir a esta iglesia, que somos los que ya tenemos tiempo en el evangelio, a no cesar de hacer lo que Dios nos ha mandado. Hermanos, salgamos a la calle y traigamos más discípulos.
Enseñémosle a otro cómo vivir la vida cristiana. No cristianizar al mundo. ¿A qué me refiero con eso? No darle solamente que cambien cosas exteriores, sino que cambien el interior. Muchos de nosotros, hermanos, no fuimos discipulados, crecimos solos, prácticamente crecimos por la gracia de Dios, pero realmente debió de haber sido alguien que nos estuviera preparando en el ministerio, en el camino. Regresemos a Hechos 28, hermanos, perdón, a Mateo 28 rápidamente. Mateo 28. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí está el alcance. Ahora dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de la gran comisión está implícito que deben de ser bautizados. Ahora, ¿por qué bautizados? ¿Qué es el bautismo, hermano? El bautismo no es para que las personas sean salvas. El bautismo no puede salvar, el bautismo no puede limpiar pecados. Entonces, ¿qué es el bautismo, hermanos? El bautismo es una representación donde la persona públicamente está testificando ante todos los que están ahí presentes que ahora él ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Miren Romanos, por favor, Romanos. Vamos a ver por qué es importante bautizarlos. Dentro de la gran comisión es hacer discípulos y que ellos sean bautizados. Miren Romanos 6, versículo número 1 en delante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, hermanos? En vida nueva. El bautismo no es más que un símbolo, una representación de aquella persona que ha muerto a sus delitos y pecados y ha resucitado para andar en una vida nueva. Sumergirlo no le limpia sus pecados. Sumergirlo no le va a traer un poder especial. No va a venir algo especial a la vida de esa persona. Simplemente él públicamente está atestiguando que ahora Cristo es su Señor. Él ahora públicamente está atestiguando que ahora el mundo le es crucificado a él y él al mundo, y ahora hemos nacido de nuevo en virtud de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que el discípulo sea bautizado. ¿Y cómo puede ser bautizado alguien si no ha entendido lo que implica ser bautizado? Hermanos, si usted no ha sido bautizado, espero que todos estén bautizados aquí, pero es importante que un nuevo creyente sea bautizado para que esté identificado con Cristo. El bautismo de Juan, eso era una representación exterior de un arrepentimiento. Se bautizaban en señal de arrepentimiento. El bautismo es una señal de arrepentimiento. Es una señal de una nueva vida en Cristo. Vemos en el libro de Hechos, no vamos a ir por tiempo. Felipe se acerca a un hombre, un etíope que está leyendo Isaías 53, no entiende el texto. Dice la Biblia que desde esta escritura en delante Felipe comenzó a hablarle de Cristo y hablándole de la muerte de Cristo. Después dice que llegaron a cierta agua y el etíope pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, cree en el Señor Jesucristo y es necesario eso, nada más. Y ambos descendieron del carro, fueron al agua y dice la Biblia que Felipe le bautizó y de repente el etíope ya no volvió a ver más a Felipe, el Espíritu lo arrebató. Pero se cumplió el cometido, se cumplió el propósito. Era evangelizar al etíope. El etíope pudo entender la vida que demandaba la vida en Cristo. Entonces él dice, ahora sí, me siento identificado con Cristo. ¿Qué impide que yo me bautice? Y es hermoso, hermanos, cuando alguien está bautizándose ahí y dice, ahora yo creo que Jesucristo es mi Señor. He muerto al pecado, ahora estoy vivo en Cristo y pueda, por medio de esta representación simbólica, reflejar su nueva vida en Cristo. Hermanos, esta es la meta de la gran comisión: hacer discípulos.
Ahora nos dice cómo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apostólicos dicen: ese no es un nombre, y muchos los bautizan en el nombre de Jesús. Los mormones en el nombre de algún muerto. Hermanos, la realidad es que Cristo nos enseñó la manera correcta del bautismo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad está implicada en la salvación, hermanos. El Padre es el Salvador, el Padre es el dador de la vida eterna, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Consolador, es el sello, es la garantía de nuestra salvación. Todos participan en la salvación. Y 20, para terminar, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero nos da una promesa. Esta promesa muchos la agarramos para cualquier cosa que vamos a hacer, pero esta promesa está implícita dentro del mandato: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos amados, cuando vamos a predicar el evangelio, cuando vamos a cumplir con este lugar, esta gran comisión, así sea en lugares peligrosos, así sea en lugares sencillos, así sea en lugares hostiles, así sea en lugares de oposición, siempre la presencia de Dios irá con nosotros. No hacemos solos este trabajo, hermanos. Escúcheme, hermanos, nosotros solos no podemos hacer semejante labor. Nosotros solos no podemos hacer semejante trabajo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el denuedo del Espíritu Santo. Mire el libro de Hechos, hermanos. Mire el libro de Hechos. Vamos a Hechos, hermanos, por favor. Capítulo número 4. Hechos 4. Hechos 4. Versículo 11. Aquí Pedro y Juan están hablando con fariseos que han llegado, con los sumos sacerdotes, hermanos, que han llegado a ver con qué autoridad ustedes le han sacado, han levantado a aquel paralítico en el pórtico de Salomón. Y vea lo que hace Pedro, versículo 11: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el que, hermanos, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién, hermanos. Ellos vieron de nuevo la capacidad de poder hablar del evangelio sin ningún temor, la capacidad de poder hablar del evangelio sin ningún miedo, sin tartamudear, predicarlo de una forma clara. ¿Cómo es posible que dos pescadores que nunca estudiaron, que no conocen las letras, que no conocen de retórica ni de oratoria, nos puedan hablar con semejante autoridad? ¿Quiénes son estos pescadores que nos hablan así, de esta manera? Pero se habían recordado: ellos estaban con aquel nazareno, con aquel que crucificamos. Ellos habían caminado con él. Hermanos, ellos podían reconocer que estos hombres habían caminado con Cristo. Hermanos, nosotros cuando predicamos no vamos solos. La presencia de Dios, su gracia va con nosotros cuando cumplimos este mandamiento: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y vaya que si vamos a necesitar la gracia de Dios. Por bendición de Dios, hermanos, estamos predicando en un país libre. Aquí no te encarcelan por repartir folletos. Lo más que tú y yo podemos llegar es que nos lo avienten. Lo más que podemos llegar es que no quieren aceptarlo. Pero cualquier persona se puede parar en una plaza con una bocina y predicar y nadie va a venir a arrestarlo. Hermanos, nosotros estamos bendecidos en ese aspecto. Pero hay lugares donde estas personas tienen que esconderse. Hay lugares donde estas personas necesitan esa gracia, ese favor especial para ocultarse, para que no los encuentren, para predicar de una forma en la que alguien no los delate. Sus vidas están en riesgo. La iglesia primitiva estuvo en riesgo, pero la presencia de Dios nunca les faltó a ellos. La presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Tan grande es la presencia de Dios en la vida de nosotros que Él nos dará la capacidad de resistir aun cuando tengamos que padecer
por predicar de este mensaje. Mira ahí mismo en Hechos 4, hermanos. Ahí mismo en Hechos 4. Perdón, hermanos, es capítulo 5, versículo 40. Aún la gracia de Dios estará con nosotros para poder resistir aun cuando tengamos oposición para predicar este mensaje. Mira lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, esto es, amenazaron, que no hablaran en el nombre del Señor Jesucristo, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos todos los días, a pesar de amenazas, a pesar de traer en su cuerpo las marcas de los golpes por haber predicado, ellos gozosos seguían cumpliendo la gran comisión. Ellos quizás recordaron: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, recuerden una cosa, iglesia: las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Y aunque parezca que hay más oposición, el Señor siempre tendrá un remanente escogido por su gracia. ¿Qué necesitamos para hacer la gran comisión? Y pensando en esa pregunta, no necesitamos motivación. No necesitamos que alguien nos empuje. No necesitamos que alguien nos esté predicando todo el tiempo de la gran comisión. Lo único que la iglesia necesita es entender, reconocer y recordar quién es el que nos ha enviado. Porque cuando nosotros reconozcamos, contemplemos la majestad y la gloria de aquel que me ha enviado, nunca, escúchalo bien, nunca cesaremos de predicar ni de enseñar bajo ese nombre. Me llama la atención lo que dice aquí: ellos salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sabes cómo se sintieron ellos? Privilegiados de poder decir: Señor, padecemos por tu bendito y santo nombre. Pero ¿cómo pueden ellos gozarse de semejante atrocidad? ¿Cómo poder gozarme cuando alguien me avienta un folleto? ¿Cómo gozarme cuando la gente no me quiere escuchar? ¿Cómo gozarme cuando la gente me tilda de loco? Bueno, me gozo porque no estoy hablando en mi nombre, me gozo porque no estoy representando a una iglesia, me gozo porque estoy hablando y padeciendo por causa de aquel que es digno. Porque ese nombre es bendito por los siglos de los siglos. Porque en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Porque bajo ese nombre hay potestad. Porque bajo ese nombre hay autoridad. Porque ese nombre tiene la potestad y la autoridad para salvar. Porque en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, no hay hombre que no pueda alcanzar salvación. Ellos entendieron que ese nombre era digno de defender, era digno de proclamar, era digno de testificar. Ellos entendieron eso. La iglesia necesita entender que predicamos el nombre de aquel que es sin igual. Y si nosotros no tenemos a Cristo en ese alto concepto, créeme que el mundo tampoco lo tiene. Hermanos amados, no soy yo quien los envía. No es a mí a quien usted desobedece. No es a los bautistas a los que usted le falla. Es aquel que es digno a quien usted está desobedeciendo. Si hay una reunión más vacía en una iglesia, son las reuniones de evangelismo. La iglesia ya no quiere predicar. A la iglesia le da miedo hoy hablar. A la iglesia hoy le da flojera testificar. Cuando en otro tiempo hablar de Cristo era un honor. Cuando en otro tiempo hablar de Cristo era algo que me daba a mí satisfacción. Hoy en día a la iglesia le causa apatía, indiferencia, cansancio. Queridos hermanos, Dios no ha cortado su mano para salvar.
ni su oído se ha grabado para oír. Lo mismo que Dios hizo en la antigüedad lo puede hacer ahora. Él no cambia. Él no cambia. Él solamente necesita una iglesia que esté dispuesta a cumplir con este mandamiento. Y que Dios nos dé gracia, hermanos, como iglesia, a cumplir con este mandamiento. Que podamos seguir trayendo más y más, para que sean discipulados, para que sean preparados, para que sean enseñados, para que sean cristianos maduros, y seguir trayendo más y más, para que el reino de los cielos siga extendiéndose por todo el mundo. Aquí van a estar los futuros misioneros. Aquí van a estar los futuros pastores. Aquí van a estar las futuras esposas de pastores. Pero necesitamos prepararlos. Necesitamos enseñarlos. Necesitamos enseñarles a ellos que pruebas les van a venir a su vida, que van a venir tentaciones, pero que la gracia de Dios siempre será suficiente. Pero ¿cómo vamos a enseñar a otros si nosotros mismos no hemos aprendido? Queridos hermanos, yo quiero animarles. Salgamos a predicar el evangelio, pero también salgamos a ser discípulos. Mira, con esto concluyo. Con uno que usted tome, con uno que usted agarre en esta semana, una persona con la que tú puedas entablar una charla. Si cada uno de los que estamos sentados aquí tomáramos uno. Aquí somos como 40, 50 en este lugar ahorita. Ahí hay otros tantos, pero con uno seríamos el doble, hermano. Y no estoy hablando para tener más asistencia, no. Es que el Señor no dijo que hiciéramos discípulos para más asistencia. Cristo dijo que hiciéramos más discípulos para que se extendiera su reino. El reino que ya fue inaugurado por Él, quiere que ese reino se implante aquí, hermanos. Más adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Hermanos, la pregunta es: ¿usted está cumpliendo con la gran comisión, con su misión? Si no es así, hermanos, si usted dice: pastor, yo no estoy cumpliendo, hermanos, mira, iglesia, escúchame, es momento de arrepentirnos. A Dios es a quien estamos desobedeciendo. El altar está abierto, hermanos. Cada vez que usted ha dejado de cumplir con este mandato, a Dios usted está desobedeciendo. ¿Qué va a hacer usted ahorita? ¿Va a agarrar este mensaje y lo va a desechar? Y va a decir: bueno, pues no me gusta salir al sol, la verdad es que está muy feo el calor. Hermanos, no tiene que ver con clima, no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con si la gente está más dura hoy o no. Tiene que ver con entender quién me ha mandado, que el Señor me ha enviado a cumplir con esta meta. Trabajo para el reino de Dios, trabajo para el reino de Dios. Y el propósito es cumplir con esta misión. Una misión olvidada, una misión ignorada, una misión mal ejecutada. Hermanos, nuestra misión es hablarle a todo este mundo de Cristo. Hablarles de que hay un Salvador. Enseñarles que en Cristo hay una nueva vida, que en Cristo pueden ser librados del infierno. Pero muchos no queremos salir, muchos no queremos ir. Hemos olvidado nuestra responsabilidad. Hermanos, la iglesia no tiene otra misión más que la gran comisión: id, predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y el Padre dice: y yo estaré contigo. No vas solo, yo te acompañaré. Mi espíritu te dirá que digas. Solo ve, obedéceme, háblales de mí, háblales que yo morí por ellos, enséñales quién soy. Tú me has conocido, enséñales quién soy.
Muéstrales que yo los he venido a salvar. Muéstrales que yo los he venido a rescatar. Muéstrales que yo soy el camino, la verdad y la vida. Muéstrales que si claman a mí, yo les responderé. Muéstrales que pasarán de muerte a vida si creen en mí. Enséñales. Enséñales. Hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos como iglesia a cumplir con nuestra tarea, con nuestra misión? Él es digno, hermanos. Él un día vendrá a pedirnos cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir? Que hemos desobedecido, que no predicamos su palabra, que nos daba vergüenza, que nos daba flojera salir. Hermanos, no estamos haciendo bien. Salgamos a la calle, traigamos más gente, rescatemos más gente del infierno con el evangelio que salva, y hagamos discípulos, que podamos ver vidas cambiadas por el poder del evangelio. Padre celestial, gracias por tu palabra.